Bienvenidas, bienvenidos a el canal del Congreso. Hoy estamos de plácemes porque vamos a hacer un programa especial con el apoyo de la Universidad de Oxford, que nos ha facilitado el acceso a sus instalaciones para esta colaboración con el canal del Congreso. Apuntes Parlamentarios es un programa de Radio Congreso que busca difundir la cultura democrática y que la sociedad esté mucho más informada sobre los temas que se debaten en el ámbito parlamentario, no con una visión muy técnica, sino tratando de llegar a un público más amplio. Y en ese sentido, el día de hoy hemos convocado a dos expertos en materia de cambio climático para hablar sobre este tema y el estado actual de la legislación en México. Quiero agradecerle a la Red de Vinculación con Política Pública de la Universidad de Oxford y al Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de Oxford por el apoyo para realizar este programa. Así que no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Bien, estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios en el canal del Congreso, en las instalaciones de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y tengo el placer de presentar a dos brillantes mexicanos que están en Inglaterra como investigadores en la Universidad de Oxford. Primero presento al doctor José María Valenzuela, quien es investigador senior del Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad y miembro de la Oxford Net Zero Fellow. Es Oxford Net Zero Fellow. Trabaja principalmente en temas de política de medio ambiente y ha investigado ampliamente sobre distintos temas de política energética y ha hecho investigación comparada con distintos países como China, países de América Latina y de Europa. Vamos a ir hablando sobre el trabajo que has venido realizando, doctor, y él tiene el grado de doctor por la propia Universidad de Oxford y también tiene grados por el Colegio de México, la Universidad de Chicago y la Tsinghua University en China. Bienvenido, José María. Gracias, Ken. Pues bienvenido, gracias. Y también tenemos a Elena Pierar, quien es Research Fellow del programa Climate Compatible Growth en la Universidad de Oxford en temas de transiciones energéticas en países en desarrollo. Elena se especializa en estudiar las estrategias de transición de empresas multinacionales y de industrias extractivas. Ella también es egresada del Colegio de México y tiene una maestría en gobernanza ambiental y el doctorado en geografía económica por la Universidad de Oxford. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, un placer estar aquí. A ver, permítanme plantearles este tema inicial de el cambio climático. A veces como que lo parece, es mi impresión, pero ustedes me dirán si me equivoco, que a veces como que lo tomamos a la ligera. Hemos normalizado el discurso del cambio climático y parece como que ya lo tomamos como algo que forma parte de nuestro entorno y en ocasiones no le damos la seriedad que tiene como una verdadera crisis que estamos viviendo y no alcanzamos a entender las consecuencias que tiene en nuestra vida práctica. A veces pensamos que solamente en el verano va a ser un poquito de más calor y que en el frío va a ser un poquito más de frío o que va a llover un poquito más, pero no entendemos la magnitud de la crisis ambiental que estamos teniendo. ¿Esto es así? Es decir, ¿o qué tan grave? O a lo mejor algunos somos quizá alarmistas de este problema del cambio climático a nivel global. José María. Yo creo que una buena manera de pensar de manera práctica el cambio climático es en términos de inflación. Estos últimos 2 años que el mundo, no solo México, sino el mundo sufrió los efectos de la inflación, del incremento de precios en bienes como los alimentos que consumimos todos. Sabemos ahora, hay suficiente evidencia para saber que parte de esa inflación proviene de los impactos del cambio climático, ¿no? De problemas en la producción agrícola, de retos de suministro de fuentes energéticas o de un incremento en las tarifas eléctricas por un incremento de la demanda
en la electricidad, en momentos pico de mucho calor. Yo creo que ese es un efecto, por ejemplo, que era poco visible y que ahora ya sabemos que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis de los precios o del reto que tienen las familias para, pues, mantener su nivel de consumo, pues el cambio climático tiene un impacto muy directo, ¿no? Claro, y hay, por ejemplo, estos fenómenos extremos como huracanes, etcétera, pues afectan, por ejemplo, la magnitud de los campos cultivables, por ejemplo, y entonces hay escasez de productos. Ante la escasez aumenta el precio, es decir, nos va afectando. Pero no solo en lo económico, por ejemplo, también genera desplazamiento y migración, ¿no? Es decir, y genera tensiones políticas. Los países cada vez van a estar con mayores tensiones por los recursos naturales. Es decir, hay muchas otras consecuencias que a veces no ligamos al cambio climático, ¿no? Uh-huh. Elena, ¿tú tienes esta misma opinión de que a veces como que hemos normalizado el discurso del cambio climático? Sí, bueno, primero lo que hay que entender es que el cambio climático es un fenómeno planetario, ¿no? Okay. O sea, está pasando en todo el mundo y también es algo cíclico, lo que significa que no todo el tiempo vamos a estar sintiendo sus efectos, sino que a veces son más, a veces son menos, ¿no? Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que también científicamente a veces es difícil atribuir todos los fenómenos climáticos solamente a la existencia de más gases de efecto invernadero en la atmósfera o en el sistema. Pero lo que sí sabemos es que nunca habíamos llegado a estos niveles de CO2 en nuestra atmósfera y en nuestro entorno habitable, y que está cambiando dramáticamente nuestros ecosistemas, nuestros sistemas biológicos, etc. O sea, ya llegamos a un punto donde todos los glaciares del mundo están en peligro, o sea, están desapareciendo. Los Andes tienen este problema, Suiza tiene este problema, México ya perdió el último glaciar del Iztaccíhuatl, por ejemplo. O sea, ya llegamos al punto en donde sí podemos cruzar la línea en lo que era antes de que el cambio climático llegara a este punto y lo que vamos a ver después, donde estos glaciares, estos sistemas van a ser nada más un recuerdo, ¿no? O sea, sí estamos en un pico de transición. Y yo creo que hay un esfuerzo también que tiene que ver con los medios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa creo que ha habido un esfuerzo mediático de traducir estos efectos que está viviendo la gente, porque en México, en el campo, se está viviendo los efectos del cambio climático, ¿no? O sea, tenemos crisis de agua, tenemos crisis de sequías, tenemos inundaciones, pero no se está traduciendo eficientemente esto a un momento de cambio climático. Por ejemplo, en Europa creo que esta traducción ha sido mucho más lineal y también acorde a lo que quiere el gobierno, ¿no? Porque el gobierno también ha desarrollado una política de decir, bueno, queremos visibilizar el cambio climático porque queremos actuar sobre esto, ¿no? Entonces, como que ha habido un esfuerzo coordinado. Y creo que por eso a veces también en la discusión en México, en nuestros países, a veces se pierde este efecto, pero está ahí. O sea, no quiere decir que no esté. O sea, más bien, tal vez en la clase media, tal vez en las ciudades no lo vemos día a día, pero la gente que está trabajando el campo, la gente que está como en más relación con todos estos sistemas, lo nota muchísimo, ¿no? Y también, por ejemplo, la biodiversidad en México también está en un punto de quiebre, ¿no? O sea, nunca habíamos visto, o sea, tenemos especies que están en peligro de extinción, nunca habíamos visto la ola de calor que pasó en Tabasco, los monos aulladores, ¿no? Que de por sí su población está vulnerable y ahora no hay forma de protegerlos del medio ambiente, ¿no? O sea, de que está cambiando justamente sus ecosistemas. Claro, y a eso hay que agregar además aumento de algunas enfermedades, ¿no? El dengue, la malaria, etc. O sea, eso genera una crisis en muchas dimensiones. Ahora, frente a esta importancia, pues los países, ha habido distinto tipo de compromiso por parte de los países, ¿no? Primero, hay distintos instrumentos. Primero vino el protocolo de Kioto y después vino el acuerdo de París, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado el acuerdo de París
en los compromisos de los países y particularmente preguntarles en el caso de América Latina o, digamos, comparando el caso de Europa o el Reino Unido con México, ¿cómo ha sido esta aproximación? Ya nos dabas alguna comparación introductoria, Elena, José María, ¿cómo podríamos entender eso? Sí, yo creo que es útil recordar con un poco una visión histórica en los últimos 30 años de la diplomacia climática. El Acuerdo de París fue un momento importante, no solo porque, digamos, la resonancia política que tuvo, por el número de países que decidieron sumarse al Acuerdo de París, sino porque también representó un cambio en la lógica de la gobernanza climática. Antes del Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, por ejemplo, tenía una lógica que se le llama de abajo arriba, donde decíamos, nos ponemos de acuerdo en cuál es la meta global, nos dividimos la responsabilidad y asignamos la responsabilidad y todos cumplen. Y realmente fue un sistema que no funcionó. Digamos, uno, porque es muy difícil desde una visión centralizada tratar de asignar responsabilidades a todos de manera muy clara, y segundo, porque empezaron algunos países, comenzando por Estados Unidos, ¿no?, que decidió finalmente no entrar al Protocolo de Kioto, pues es difícil asegurarse que los países cumplan con esos compromisos. Entonces el Acuerdo de París fue mucho más flexible. Dijo, bueno, no sabemos exactamente cuáles son las soluciones, ni el nivel de ambición que debe tener cada país. Vamos a dejar que cada país establezca sus condiciones, a partir de sus condiciones nacionales, que defina cuál es su ambición y cuáles son las medidas que va a tomar. Ese fue, digamos, como el piso desde donde arrancó, digamos, los compromisos formales ya de los países. Y la idea era que, pues, bueno, conforme países mostraran que podían actuar de manera efectiva, otros países iban a seguir el ejemplo y decir, bueno, yo también puedo hacer A, B y C, como lo hizo mi país vecino, pero los puntos D y F se los voy a copiar a este otro país que está en otra región del mundo. Entonces digamos que es un sistema mucho más flexible. Y entonces en ese caso lo que tenemos que ver es pues qué tanto como los países están no solo incrementando su ambición numérica, diciendo voy a reducir tantas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también como qué experimentos exitosos está teniendo de tipos de política, ¿no? Políticas que tal vez no estamos viendo en otras partes del mundo, pero que un país adopta y después vemos que son exitosas. Y yo creo que eso es algo bien interesante, ver qué nuevos tipos de políticas, de medidas están tomando los gobiernos nacionales, locales, las empresas, que son, digamos, relativamente nuevos. Ahora, por ejemplo, comparando el caso del Reino Unido con México, ¿cuál es el estado de la acción climática? Como para tenerlos como referencia. Sí, yo creo que es una muy buena comparación además, porque Reino Unido fue el primer país de ingreso alto que tuvo una ley de cambio climático, y México fue el primer país de ingreso medio que tuvo una ley de cambio climático. Y realmente México tuvo un diálogo muy cercano con Reino Unido cuando se creó la Ley General de Cambio Climático de México, que se aprobó en 2012. Entonces hay muchos paralelismos, pero bueno, son sistemas completamente diferentes, claro. Presidencial, uno parlamentario, etcétera, etcétera. Entonces digamos que son dos países que tienen un marco legislativo claro, donde digamos se nombra cambio climático con nombre y apellido. Y es interesante porque, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, nuestros socios comerciales más cercanos, no tienen leyes similares. De hecho, México es el único de los 3 países de América del Norte que tiene una ley de cambio climático como tal. El énfasis de las medidas son muy diferentes entre los países, ¿no? En Reino Unido se tiene que hacer mucho trabajo sobre el tema de calefacción en las casas y en los negocios. Esa es una gran fuente de consumo de energía y por lo tanto de emisiones, mientras que en México es menos importante. Entonces, bueno, podemos entrar a los detalles de cuál es la diferencia ya más específica de los países, pero lo interesante es que ambos tienen como esta legislación muy de avanzada, muy clara sobre cómo gobernar los problemas de cambio climático. Hay que discutir también qué tan efectivas son esas leyes, pero bueno, por lo pronto esa es la línea base de comparación. Hay una diferencia importante, que es que Reino Unido recientemente legisló incorporó a su legislación climática una meta de emisiones cero netas. Eso es muy importante.
ahorita queremos ir a eso, pero antes quería preguntarle a Elena. Muchas veces se piensa que la responsabilidad es del gobierno, es decir, que este tipo de acciones está en manos del gobierno. Si el gobierno no legisla, pues bueno, los demás no. Pero ¿cómo ha sido esta transición, por ejemplo, de las empresas en la materia? Es decir, porque pues se tienen que adaptar a una nueva realidad. ¿Qué tan complejo ha sido este proceso de adaptación? Bueno, algo que quería agregar escuchando a José María también es, bueno, que después de estos acuerdos, como que también lo que pasó es que muchos países empezaron a adoptar las medidas de cambio climático como un esfuerzo burocrático, ¿no? O sea, como que todos tenían que tener una forma de medir, una meta, pero realmente eran, o sea, y son aún muchas metas que están desarticuladas, que realmente no forman parte de su estrategia económica, y que tampoco están pues en el discurso, en lo que importa para las empresas, el ambiente industrial y crecimiento, ¿no? Yo creo que hubo un cambio, sobre todo en Europa, que es donde hay más ambición de cambio climático, regional, ¿no? No individual, pero regional, en que sí se hizo el esfuerzo de incluir al cambio climático en todas sus metas, ¿no? Entonces, su política industrial, su política de innovación, su política económica, toda va alineada a crear la innovación, crear las condiciones que puedan generar, o sea, los nuevos ecosistemas que necesitamos para unas economías verdes, de crecimiento, etc. O sea, sigue siendo mucho el diálogo de crecimiento, contrario a otras nuevas discusiones académicas de crecimiento, pero está totalmente alineado, incorporado. Entonces, no es solamente medir emisiones, ¿no? O sea, no es solamente vamos a reducir emisiones en todo lo que tengamos y tú le hablas a la industria y le dices, quiero que reduzcas tus emisiones, ¿no? Pero no los involucras en otra visión de país o en otra visión regional, ¿no? Claro. Y eso siento que es lo que puede ser muy interesante para México, para Latinoamérica, de decir, bueno, también tenemos esta capacidad de imaginar nuestra economía de forma diferente, ¿no? Con el cambio climático. Porque el cambio climático va a crear otras oportunidades, ¿no? Y creo que eso es lo que se han dado cuenta en estos países, incluso Estados Unidos a veces, ¿no? Dependiendo de qué gobierno, de decir cómo podemos hacer esta una oportunidad, ¿no? O sea, claramente tenemos que pensar muy bien porque hay veces que dicen, bueno, vamos a hacer automóviles eléctricos y claro que eso realmente no va a solucionar todas las crisis que tenemos que solucionar a nivel de biodiversidad. Y ahora yo creo que la pregunta de la industria es si la industria o las empresas están en un ambiente donde tienen esas misiones, ¿no? Como como que tienen que contribuir también a competir en un ambiente nuevo de innovación donde se les exigen nuevas tecnologías limpias, pues claramente sus estrategias también van a estar alineadas ahí, porque las empresas son agentes económicos, ¿no? Entonces, como agentes económicos, su comportamiento va a responder a la competencia. Entonces, si tú creas las condiciones correctas de competencia, puedes crear que esas empresas estén generando los incentivos, sus capacidades hacia lo que queremos solucionar, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de innovación. Si no están estas condiciones y si estamos viendo todavía el cambio climático como una tarea burocrática, las empresas lo van a tomar también como una tarea burocrática. Y sobre todo las grandes empresas, ¿no? Tienen gran capacidad para juntar, ¿cómo se dice? Talento, ¿no? O sea, el mejor talento para imaginarse así, para deducir todas sus acciones como cambio climático. Pero eso no quiere decir que sean de fondo, ¿no? O sea, si están alineados a un comportamiento de tarea burocrática, digámosle así, pues obviamente te van a ser los mejores en esa tarea burocrática, pero no significa que sea de fondo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que estas empresas empiecen a invertir también en generar nuevas condiciones de innovación, que generen tecnologías que puedan crear ventajas económicas en los países, y no solamente que estas ventajas económicas se estén creando en los países ya desarrollados, que es lo que está pasando, ¿no? O sea, aquí tenemos las nuevas baterías, los paneles solares, bueno, también China, ¿no? Pero como que toda la innovación que vamos a necesitar para el mundo del mañana, un mundo en que ya las emisiones van a estar muy limitadas, casi se está pensando todo desde el norte global, ¿no? Y estamos perdiendo ser parte de esa discusión porque primero no nos imaginamos contribuyendo, y luego porque no hemos tomado la oportunidad de realmente abrazar el desafío de cambio climático en toda nuestra economía, ¿no?
Bueno, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero preguntarles, ok, ya hicimos esa ley. ¿Y en qué estado está? O sea, porque en México y en muchos países también hay mucha legislación que está pensada para cumplir formalmente, pero para no cumplirse en los hechos. Y hay como mucha simulación a veces, y a veces nos paramos el cuello diciendo ya legislamos en esta materia, pero no la aplicamos. Voy a preguntarles sobre esa, qué tan viable ha sido su aplicación y cuáles son las perspectivas o posibilidades para actualizar esa ley, porque ya de 2012 ya son más de una década en la que tendría que haber alguna actualización. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando con Elena Pirar, con José María Valenzuela, ambos académicos de la Universidad de Oxford, transmitiendo desde la Universidad de Oxford para el canal del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre cambio climático, sobre los compromisos de los países. Primero pusimos como en contexto el problema del cambio climático, la crisis que se está viviendo, las consecuencias que tiene en distintos aspectos de nuestra vida, geográfico, migración, político, humanitario, de alimentación, de nutrición, de salud, las distintas dimensiones de las consecuencias del cambio climático en nuestra vida cotidiana. Hemos hablado de las respuestas de los países, que afortunadamente ya hay una respuesta de los países, no es un asunto que esté solucionado, pero se están poniendo metas. Y hablábamos de que en México, uno de los primeros países, el primero de la región en legislar en materia de cambio climático, se pusieron las bases, digamos, de la materia. Pero ¿qué oportunidades hay de renovación de esta ley? ¿Es necesario o nos debemos de quedar con esa ley y ser mucho más realistas de las posibilidades que tenemos de aplicar lo que ahí se plantea, José María? Bueno, yo creo que reflejando las ideas de Elena, ¿no?, sobre la falta de una integración de las preocupaciones del cambio climático con las ideas de transformación de la economía o de las oportunidades de transformación económica, yo creo que esa es probablemente una de las áreas más importantes para reflexionar, no solo sobre la Ley General de Cambio Climático, sino sobre todas las leyes sectoriales que podríamos relacionar con cambio climático, que se relacionan con cambio climático, ¿no? En el sector de energía, la ley de transición energética es muy claro, pero deberíamos de pensar también en todos los demás sectores. Y yo creo que uno de los elementos más interesantes es este hecho de que México, a diferencia del Reino Unido, no ha incorporado la meta de emisiones netas cero a su legislación. Tiene emisiones muy, muy ambiciosas a 2050 que podrían revisarse, pero es interesante porque es una oportunidad justo para que el hecho de que no lo hayamos hecho cuando todos los demás lo hicieron, es una oportunidad para asegurarse que una meta de ese tipo no sea solamente, ¿no?, numérica. Sí, y palomear, ¿no?, okay, el cuadrito de decir, ya pusimos en la ley que queremos hacer. Ya están las palabras emisiones netas cero, ¿no?, sino que realmente refleje una misión de transformación. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir esta meta? Bueno, quiere decir que además de tener la deforestación, expandamos, no sé, en 10% en el territorio, los bosques o digamos ecosistemas que pueden... Déjame interrumpirte. Y es decir, porque yo he escuchado un debate de que si es realista esta meta. Es decir, porque pareciera, para algunas personas es mucho más discursivo y menos realista, porque muchos países no pueden alcanzar esa meta porque no cuentan con la infraestructura, los recursos que se necesita invertir para lograr esa meta. Sí. ¿Qué tan real es este debate? Bueno, yo creo que no tenemos todos los instrumentos actualmente para cumplir con la meta, pero eso no la hace poco realista, ¿no? Okay. Sí, lo que lo hace realista, más o menos realista, es que tanto actuamos en torno a pues, lo que nos propongamos con la meta. Una de las cosas más importantes es que la meta de emisiones netas cero no es global, que se ha propuesto, digamos, por la comunidad científica. Significa que algunos países más ricos, ¿no?, digamos en el norte de Europa, por ejemplo, deberían de ser emisiones netas cero
2030 y tantos, ¿no? O sea, en la siguiente década. Mientras que otros países con menores ingresos no tienen por qué plantearse una mesa de ese tipo, ¿no? Porque su nivel de ingresos, su nivel de consumo es tan bajo que es, digamos, injusto pensar que ellos deberían hacer ese nivel de esfuerzo. El costo de adoptar esa meta sería muy alto para ellos. En algunos casos hay dimensiones de la meta donde el costo es alto. Hay otras dimensiones donde hay grandes beneficios, como por ejemplo detener la deforestación, claro, ¿no? Donde decir, bueno, digamos, ¿quién asume el costo de detener la deforestación y quién asume los beneficios de que esos bosques no hayan desaparecido? Entonces, vamos, ahí es un tema probablemente muy político, que no es más bien, no es tanto un tema de costos. Pero yo creo que ese es un área donde México tiene mucho que aprender, ¿no? Por ejemplo, México es un caso excepcional en la literatura internacional, porque cuando México tuvo subastas de energías renovables o de largo plazo en la administración anterior, fue el único país bien documentado que no puso ningún requisito a cadenas de valor o creación de trabajo en México. Mientras que todos los demás países que tuvieron ese tipo de instrumentos, incluido Reino Unido, pues sí decía, bueno, sí renovables, pero también que creen trabajo, ¿no? Trabajos en industrias locales y demás. Obviamente el campeón de ese tipo de instrumentos es China y por eso domina la industria de los trenes eléctricos, de los paneles solares, de la energía eólica, etcétera, etcétera. Claro, y en el caso, por ejemplo, de Europa, Elena, digamos, ¿qué tanto se ha avanzado en esta agenda comparado con América Latina y México en particular? En el tema de metas de emisiones netas cero. Bueno, aquí se creó el concepto, ¿no? Bueno, exactamente en Reino Unido y provenientes de académicos de Oxford, diría yo casi, ¿no? Exclusivamente. Pues sí, es un esfuerzo de decir, bueno, no solamente basta con reducir emisiones, sino que hay emisiones que no vamos a poder reducir y hay que compensar, ¿no? O sea, también hay cierta discusión en qué tanto eso les da como vía libre a industrias muy de altas emisiones, como el petróleo, a seguir con sus actividades, diciendo que van a poder capturar esas emisiones, ¿no? Entonces ahí tenemos también problemas en el concepto, la conceptualización de emisiones netas cero, porque a veces como que depende de tecnologías que no están 100% probadas, ¿no? O sea, que creemos que sí van a funcionar, como la captura y el secuestramiento de CO2 en por ejemplo, minas de sal o depósitos de hidrocarburos que ya están vacíos. Es una idea en que podría ser que funciona, pero también podría haber emisiones fugitivas, ¿no? Y entonces eso también complejiza un poco cómo calculamos el balance de emisiones. Lo mismo con la captura mediante soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Como bosques. Hay veces que las empresas dicen, bueno, ya las capturé, compré mis bonos y ese bosque se quema por también condiciones de cambio climático y luego cómo lo mides, ¿no? O sea, que entonces ya este año ya no puedes emitir o cómo funciona, ¿no? Y también crea otros problemas en qué tipo de, por ejemplo, en inglés hay este concepto de land grabbing, ¿no? O sea, cómo se captura cierta tierra o ciertos recursos en el sur global por empresas que están en el norte global para este tipo de capturas de carbono, ¿no? O sea, los proyectos de captura de carbono van a tener un pico de creación de capital, ¿no? O sea, porque pues obviamente un bosque sí puede emitir muchos bonos, pero no te está creando toda una economía como las economías que están en el norte global. Entonces crea como que también estas desigualdades, ¿no? Pero lo que yo creo que también es la oportunidad es pensar que no solamente es medir las emisiones, sino como crear las condiciones que necesitamos para transitar a otros modelos económicos, a otras tecnologías, otras economías, ¿no? Y eso creo que sí ha sido un acierto de pensar este tipo de net zero en una forma más integral. O sea, por ejemplo, en Reino Unido
tienen, bueno, sí, todas sus mediciones de Net Zero y los balances y también los scopes, que es un esfuerzo también que me parece muy valioso, en que no solamente las emisiones de tu negocio, sino de toda tu cadena de producción, o sea, incluso el consumo, ¿no? Entonces eso hace aún más grande las emisiones, Apuntes por ejemplo, parlamentarios de la industria petrolera, para entender no el solamente Congreso. es la extracción, Con como a Kenneth veces Puente. ellos quieren decir, que sus emisiones no son tantas, pero realmente la quema de los hidrocarburos o del petróleo, de las gasolinas, es lo que va a dar las emisiones al final. Entonces, al poder hacer los Scope 1, Scope 2 y Scope 3, puedes trazar toda esa cadena de emisiones. Entonces, también visibiliza más las industrias que tenemos que descarbonizar, ¿no? Y también hay muchas voces en que siguen trabajando para decir, bueno, oye, no puedes hacer todo por compra de offsets, ¿no? de bonos de carbono. Y sí ha habido muchos esfuerzos de observar eso. Pero además de esto, el otro componente de las metas Net Zero, por ejemplo, en Reino Unido y en Europa, ha sido crear las condiciones de transición. O sea, no solamente decir, vamos a quedarnos en esta economía que va a tener los balances, sino vamos a crear una nueva economía. O sea, vamos a usar esta economía para crear una nueva economía en que ya no necesitemos tener tantas emisiones, ¿no? Obviamente eso también incluye muchos recursos, mucha extracción, ¿no? O sea, las nuevas minas de cobalto, el litio, o sea, es otro sistema. Pero aún así, cuando se calculan las emisiones de este tipo de industria, es mucho menor a una industria basada en hidrocarburos, ¿no? Claro. Pero yo creo que no tenemos que parar ahí, o sea, podemos seguir imaginando, podemos seguir creando nuevas tecnologías que nos lleven aún más a una economía verde, a una economía más sustentable, ¿no? A ver, casi estamos cerrando, pero Sí. si el inicio de un nuevo gobierno en México siempre genera perspectivas y esperanzadoras, ¿no? De decir qué cosas se pueden retomar, porque en México hay un ciclo siempre sexenal, ¿no? De políticas gubernamentales. Digamos que, ¿cuáles crees que serían como los principales ejes en donde hay que poner mucha atención en materia de políticas medioambientales? ¿En México? Sí. ¿Dónde habría que poner mucha atención? Pues yo creo que ya el cambio climático dejó de ser un asunto solamente medioambiental, ¿no? O sea, bueno, ese es el primer llamado de atención. Y creo que la nueva administración yo creo que lo debe tener presente, porque han dado ciertas señales de que energía va a ser un gran componente, ¿no? A mí me gustaría que también lo piensen como el sector economía, o sea, la Secretaría de Economía tiene que estar a la par. Lo que estabas diciendo, ¿no? De justo las empresas. Sí, exacto. La economía. O sea, como que son los tres ejes, ¿no? Claro. O sea, el medio ambiente, porque sí, el sistema de biodiversidad, todos los ecosistemas, la biodiversidad es uno de los más impactados, y además es lo que nos puede dar como el soporte para que no colapsen los otros sistemas naturales, ¿no? O sea, necesitamos cuidar nuestra biodiversidad, necesitamos cuidar los bosques, necesitamos cuidar ese equilibrio natural y necesitamos poder medir las emisiones. Eso es lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente en México actualmente, ¿no? Luego, en energía tenemos que poder empezar a pensar en nuevas tecnologías de transición, y no solamente en adoptar lo que ya existe, sino en empezar a crear investigación, condiciones en el país que nos den los siguientes pasos, ¿no? Que pueda decir, bueno, ya vamos a adoptar ciertas baterías, vamos a adoptar energías renovables, pero la eficiencia no va a acabar ahí, ¿no? O sea, la tecnología que tenemos de renovables no es, la final no es la que está ahora, ¿no? O sea, podemos seguir innovando, podemos subirnos a esa cadena de crecimiento, ¿no? O sea, que no quedar desconectados como un país que solamente está adoptando las tecnologías que nos traen. O sea, México tiene muchísimos profesionistas, tiene las mejores casas de estudio de Latinoamérica. O sea, ¿por qué no podríamos empezar a enfilarlos en innovación, ¿no? Claro, a veces parece que como que tenemos que tomar las acciones y a veces no se ajustan a nuestra propia realidad, nuestro contexto, a nuestra cultura, muchas cosas. O depender económicamente solo de lo que ya están hablando ahora de nearshoring, ¿no? O sea, que que todos vengan y desarrollen sus tecnologías con México, porque tenemos los profesionistas, tenemos todo, pero no crear, o sea, como que creo que también debería poderse crear una articulación, ¿no? O sea, de los sistemas económicos, del desarrollo de ciencia, todo enfilado a lo que necesitamos para crear esas condiciones de transición y ejecutarlas, ¿no?
y que además es la oportunidad económica. Eso es como lo que quiero transmitir. No solamente de la parte del gobierno, sino también en coordinación con las empresas que hay y crear y fomentar que se creen nuevas empresas, ¿no? O sea, el gobierno no puede hacer todo, pero el gobierno sí dirige la innovación y eso es algo que tiene que ser, o sea, como una visión muy importante que tiene que tener México. Claro. José María, has estado trabajando en un proyecto vinculado con con México y particularmente con el Congreso mexicano. Platícanos un poco antes de irnos, ¿cuál es el objetivo del mismo? ¿El Congreso está poniendo atención a estos temas? ¿Y cómo se ha dado esta colaboración a través de la Universidad de Oxford y la Cámara de Diputados? Sí, bueno, esta conversación un poco se deriva de esa colaboración. Se trata de una relación, digamos, medianamente formalizada. Una delegación de legisladores mexicanos de la Cámara de Diputados y del Senado visitaron el Reino Unido a principios de 2024 y en conversación con ellos y en el interés de los mismos legisladores de aprender más del caso de Reino Unido, pero discutir más internamente cuáles son las oportunidades de México. Bueno, establecimos un pequeño proyecto de colaboración, particularmente con la diputada Adriana Bustamante, con quien hemos podido, o ha facilitado ese diálogo, un poco pensando en lo que significa esta meta de emisiones cero netas. Digamos, de aquí para allá es decirles, bueno, esto es lo que sabemos que ocurre en Reino Unido, esto es cómo se ha implementado en Reino Unido, habrá que ver qué lecciones sirven a México, pero también del otro lado, ¿no? Es decir, México es un caso importante internacionalmente y hay experiencias muy interesantes en México. O sea, México tiene una discusión muy interesante sobre emisiones netas cero, con voces muy críticas, preocupados por que solo sea como palomear, que sirva para justificar continuar emitiendo en los sectores de la economía fósil. Es decir, hay una serie de críticas muy reales sobre ese tipo de formulación de metas. Entonces yo creo que es importante también ayudar como académicos a visibilizar esas voces críticas que hay en México para, digamos, alimentar el diálogo internacional. Por ejemplo, México tiene una política, un conjunto de políticas bien particulares que se han desarrollado en los últimos años, que son políticas de desarrollo económico local centradas en el trabajo, ¿no? En el trabajador, en los salarios inclusive, que tienen efectos climáticos importantes, o que pueden tener efectos climáticos muy importantes. Por ejemplo, el proyecto Sembrando Vida, que tiene muchas controversias, tiene en su lógica, la idea es subsidiar o financiar al trabajador, ¿no? El trabajador, la trabajadora, el salario, subsidiar el salario. Bien implementado, de hecho, tiene grandes beneficios ambientales y climáticos, ¿no? Entonces es, digamos, un caso fascinante donde el subsidio no va al dueño de la tierra como tal o a un gran propietario, que es lo que genera muchas de estas preocupaciones de lo que llamamos en inglés land grabbing, que estas capturas de rentas simplemente por tener la tierra, sino beneficiar al trabajador, ¿no? El salario. Entonces, digamos que el paradigma es diferente y entonces vale la pena seguir estudiando el paradigma que se está desarrollando en México de que la acción climática es una acción climática que empieza en el trabajo, o en el trabajador, trabajadora, y no necesariamente en el bien natural que puede ser un territorio con árboles. Claro. Bueno, entonces podemos ser optimistas de que no está descansando, pero optimistas críticos, digamos, impulsando cambios y actualizaciones a los compromisos que tiene el país, ¿cierto? Sí, de alguna manera yo creo que la síntesis es como hay que ser activistas un poco más también, ¿no? Aún desde la academia. Asegurarnos que, digamos, estas opiniones, este conocimiento llegue a quien tenga que llegar en México y en otras partes del mundo. Claro, y ese ha sido el objetivo de Apuntes Parlamentarios, de este episodio de Apuntes Parlamentarios, justamente, de acercarnos a este público, que nuestro público básicamente es gente que trabaja en el Congreso, que está vinculada con el Congreso, legisladoras, senadores, diputadas, diputados, personal
de staff parlamentarios y también gente interesada, que ya iniciada, digamos, en el ámbito político legislativo, que esperamos haya sido de su interés. Elena Pirar, José María Valenzuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quien quiera saber de su trabajo o seguir algo de sus publicaciones, ¿dónde pueden seguirlos? Bueno, estoy en Twitter, en LinkedIn y pues en Google pueden encontrar mi página. Perfecto, Elena Pirar. ¿Y José María? Sí, también me pueden encontrar en LinkedIn y en Twitter, ahí es donde soy más activo, y obviamente en las páginas de la Universidad de Oxford, ahí nos encontrarán. Perfecto. Con mi nombre. Excelente, José María Valenzuela. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por su interés. Debemos agradecer particularmente a la Universidad de Oxford, al Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad, a la Red de Vinculación con Política Pública de la Universidad de Oxford por esta colaboración con el canal del Congreso para Radio Congreso. Esto fue Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.